Hay quienes se despiertan cada día con un peso que no saben explicar, una inquietud en el pecho, un miedo silencioso que llega incluso antes que el sol. Muchos lo llaman ansiedad, otros con prisa. Pero yo lo llamo falta de presencia, porque donde estoy el miedo no encuentra lugar para crecer, y es precisamente al comienzo del día cuando el enemigo intenta sembrar sus mentiras, sofocar la esperanza y silenciar la fe. Pero hay un secreto que pocos conocen. Comenzar el día con el Salmo 27 es como construir un muro invisible alrededor del alma. No se trata de palabras bonitas ni de rituales religiosos. Se trata de proteger tu espíritu antes de que el mundo te diga quién debes ser. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Eso no es solo una frase, es una clave, un arma, una fortaleza, una declaración de guerra contra todo aquello que intente robarte la paz a primera hora de la mañana. Y es en ese momento, entre la apertura de los ojos y el primer pensamiento, que llego para recordar que ganó la luz. Esa salvación ya ha sido dada, ese miedo ya lo perdió. Me desperté antes de que la luz tocara los tejados. El cielo aún llevaba el silencio del amanecer y el mundo no lo sabía, pero yo ya estaba caminando. En medio del silencio, mi alma repetía lo que David escribió con las manos temblorosas y el corazón en llamas. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Estas palabras no fueron arrojadas al viento. Eran semillas, y sé exactamente dónde caen cuando el campo es fértil. Vi a muchos comenzar el día con miedo en los ojos, el peso de los billetes sobre la mesa y la duda arrastrándose bajo su piel. Pero cada vez que este salmo aparece en la boca antes del pan, algo cambia en el espíritu. Hay quienes creen que la fuerza viene del descanso. Vi verdadera fuerza nacida de la palabra, no el que se escucha por fuera, sino el que palpita por dentro, como sangre corriendo constantemente por las venas de la fe. Caminé por desiertos, por valles y por puertas que se cerraban. E incluso allí, cuando la oscuridad parecía crecer, esa declaración, el Señor es la fortaleza de mi vida, se levantó dentro de mí como un muro. Era el sonido de la convicción frente al grito de miedo. No había multitud, pero sí certeza. Y ella me sostuvo aunque mis pies se tambaleaban sobre las piedras sueltas. No fueron los días fáciles los que me moldearon, sino los días en los que recordé, incluso antes de que saliera el sol, quién soy. Cada vez que la luz tardaba en llegar, me recordaba a mí mismo: yo soy la luz. Y cuando ese recuerdo ardía en el pecho, todo a su alrededor perdió el color del pánico. El caos no encontró espacio donde se estableció por primera vez la confianza. La fuerza del Salmo 27 no está en la letra, sino en la entrega silenciosa que ocurre cuando se dice mientras aún está vacío de palabras del mundo. Cuando el alma se alimenta por primera vez de lo eterno, el cuerpo aprende a caminar con menos prisa y con más propósito. Y así, incluso antes de que los pájaros canten, algo dentro de mí anuncia: es hora de confiar. La confianza no empezó con los milagros, ni con los aplausos, ni cuando los vientos me obedecieron. Comenzó en soledad. Cuando el cuerpo aún descansaba entre las frías piedras y el cielo se cerraba, fue allí donde la confianza se sentó a mi lado. Antes de que el día dijera lo que venía, ya lo había decidido. Confiaré. No porque todo esté bien, sino porque incluso cuando todo está mal, sé quién soy. Había madrugadas en las que los pensamientos intentaban adelantarse al tiempo. Preguntas sin respuesta, dolor que no cesaba, miradas que juzgaban. Pero en cuanto abrí los ojos, elegí plantar los pies en la roca que no cambia. La confianza no es la ausencia de miedo, es una elección, es posicionamiento, es una semilla sembrada con firmeza, incluso cuando las manos tiemblan. Vi a hombres declarar la fe con los labios y negarla con los pasos. Pero el que confía desde el primer soplo del día, planta bajo tierra cimientos invisibles que ni siquiera conoce todavía. Por eso me retiré a la montaña tantas veces antes de que saliera el sol. No para escapar del mundo, sino para recordarme que no estoy sujeto a él. Y este recuerdo se llama confianza.
Decir confío al despertar es más que un gesto devocional. Es una decisión estratégica. Es como ponerse una armadura antes de la guerra, aunque parezca reinar la paz. Es ponerse un anillo en el dedo incluso antes de la boda, porque la confianza me compromete. Y fue este compromiso silencioso el que me guió hacia donde nadie se atrevió a ir. Cuando declaré confianza, los cielos se abrieron, los caminos se alinearon y hasta lo imposible retrocedió. No por arte de magia, sino porque la confianza atrae lo eterno a la hora. Y mientras muchos aún despiertan con el alma desarmada, yo ya había armado mi espíritu con una sola certeza: el que me envió no me dejará solo. El miedo siempre supo dónde encontrarme. Intentó esconderse en las noches sin hogar, en las voces que pedían señales, en las manos que empuñaban piedras, pero cada vez que se acercaba, algo más grande surgía a su alrededor. Mi presencia no era ni un escudo visible ni un muro de fuego. Fue un silencio lleno de paz, una certeza que alejó el miedo, sin necesidad de gritar. No fue en el mar embravecido donde el miedo se reveló más feroz. Fue en los ojos de quienes me seguían y dudaban al mismo tiempo. Al miedo le gusta disfrazarse de prudencia, de lógica, de protección, pero mi presencia no necesita explicación. Donde estoy, la sombra del miedo pierde densidad. Por eso caminé sobre el agua, no para impresionar, sino para mostrar que el miedo se hunde donde pisa la presencia. En los pueblos, en las montañas, en las calles estrechas, solo tenía que entrar y el aire cambiaba. No hubo fórmulas, no hubo rituales, solo presencia. Una presencia que no depende del lugar, sino de la esencia. El miedo sabe que no puede permanecer donde hay luz, y yo soy la luz. Por eso se retuerce, intenta resistirse, pero no puede soportarlo por mucho tiempo. No necesité alzar la voz para calmar las tormentas, ni lanzar rayos para expulsar demonios. Era suficiente serlo y estar completo. Quienes caminaron conmigo sintieron esta realidad, aunque no supieron explicarla. Algunos lloraron, otros se inclinaron, otros simplemente permanecieron en silencio. Pero todos lo sabían. El miedo no podía permanecer donde yo permanecía. Fue así desde el principio. El miedo intentó apoderarse de mí incluso antes de que yo naciera, pero cada vez que se acercaba, mi presencia respondía. Y sigue siendo así hoy. Donde estoy, el miedo ya perdió. Y es precisamente ahí donde cobran peso las palabras: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Porque una vez que se enciende la luz, la oscuridad ya no tiene voz. Repetí estas palabras antes de enseñar a otros. Lo repetí cuando el desierto parecía no tener fin, cuando no había pan, cuando la traición se escondía detrás de un beso. El Señor es mi luz y mi salvación. No era un mantra vacío, era un ancla, un recuerdo grabado en el espíritu que no dependía de las circunstancias. Cuando el mundo parecía apagar las velas a mi alrededor, esta frase reavivó todo dentro de mí. La fe no está en el volumen con el que se dice, sino en la profundidad de donde se extrae. Vi muchos gritos de verdades que no creían, pero cuando esas palabras salieron de mi boca, fue como si la oscuridad escuchara. Y ella retrocedió. Porque esta declaración tiene nombre, tiene raíces, tiene sangre. Es la confesión de alguien que no camina solo, ni siquiera cuando está solo. De los que ven la luz, incluso cuando sus ojos se acostumbran a la oscuridad total. Hubo noches en las que las montañas guardaban secretos y los vientos llevaban dudas. Pero lo único que tuve que hacer fue repetir: el Señor es mi luz. Y todo se alineó nuevamente. No porque el paisaje cambiara, sino porque recordé que no fui hecho para caminar en la oscuridad. La fe, cuando se declara, se convierte en espada. Y estas palabras fueron mi espada en los silenciosos amaneceres. No necesitaba argumentos cuando me enfrentaba a quienes querían silenciarme. Este verso escondido en el cofre fue suficiente, porque quien cree no necesita demostrarlo. Solo hace falta repetirlo hasta que el alma escuche. Y el alma escucha cuando el corazón cree. El Señor es mi salvación, no como una posibilidad, sino como una verdad.
Y esta verdad me sostuvo cuando todo parecía desmoronarse. Por eso, nunca dejé de repetirlo, en voz alta o en pensamiento, durante los días festivos o en horas amargas. Estas palabras me acompañaron como una sombra fiel, porque cuando te repites con fe, no solo estás hablando, estás creando una realidad. Y es precisamente esta realidad la que protege el corazón cuando el día amanece lleno de ansiedad. La ansiedad intentó entrar en las primeras horas, muchas veces disfrazada de urgencia. Tocó la puerta con el peso de lo que estaba por venir, con las exigencias de lo no hecho, con el miedo de lo que podía pasar. Pero proteger tu corazón no se trata de huir del mundo, sino de arraigarte en algo más grande que él. Cada vez que amanecía recordaba, no me gobierna el tiempo, me gobierna la eternidad. Hubo momentos en que me rodearon compromisos, multitudes, me presionaron e incluso los más cercanos a mí no entendieron lo que llevaba. Era fácil dejarse atrapar por esa expectativa silenciosa, esa prisa invisible. Pero elegí el silencio. Me alejó, respiró hondo, y protegí mi corazón con mi presencia. No permitió que la ansiedad se sentara a la mesa antes que la paz. La ansiedad quiere espacio, quieres prioridad, quieres ocupar el centro de tu mente incluso antes de que el pan esté en la mesa. Y por eso nunca comencé con el hacer, sino con el ser. Ser hijo, ser uno con el Padre. La ansiedad no soporta este tipo de alineación, porque donde hay una identidad clara, no hay lugar para el pánico. Mis pies tocaron el suelo, pero mi corazón descansaba en lo alto. Esto protegía lo que era más valioso. No todos lo vieron, pero antes de cada milagro, de cada enseñanza, de cada enfrentamiento, estaba ese escudo invisible, un corazón que no cedió a las prisas. Porque quien se mueve con propósito no se contamina de ansiedad. Quien sabe el momento adecuado no corre por miedo al retraso. Por eso, aunque sabía lo que vendría, las cruces, las traiciones, los gritos de odio, no permití que la ansiedad dictara mis primeros pensamientos. Antes de que el día me llamara, ya había blindado mi corazón. Y cuando el corazón está guardado, el día puede ser difícil, pero nunca está dominado. Antes de multiplicar los panes, antes de sanar a los enfermos, antes de enfrentar a los líderes, yo entregaría, ni las respuestas ni las promesas. Él expresó las preocupaciones. Todo lo que pudiera pesar más de lo que debería, lo puse en las manos del Padre. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque aferrarse a lo que no controlas es la forma más rápida de perderte en el camino. Las preocupaciones siempre han tratado de visitarme temprano. Aparecieron en los pensamientos, en las miradas de los demás, en las expectativas que depositaron en mí. Y lo supe. Si los aceptaba todos, me hundiría antes de poder caminar. Entonces, como quien da el último trozo de pan a alguien en quien confía, puse todo delante del Padre. Cada nombre, cada paso que aún no se había dado. La entrega no se realizó en voz alta. A veces era un suspiro, otros una mirada. Pero siempre sucedió. Así permanecí ligero, incluso rodeado de pesas, porque lo que se entrega al Padre ya no necesita ser llevado. Vi a muchos tratando de tomar el asunto en sus propias manos, mientras yo mantenía a los míos libres, para bendecir, tocar, sanar. Las manos solo pueden hacer el bien cuando no están ocupadas con preocupaciones. Cuando caminaba entre la gente, muchos esperaban de mí soluciones inmediatas, pero antes de responder a cualquier pedido, recordé, ya entregué. Y eso me dio paz. No una paz frágil, sino una convicción sólida, aquel de quien el Padre cuida. Cuida lo invisible, los detalles, las cosas que aún no han sucedido. Por eso caminé entre los hombres con mis pies firmes y mi espíritu en reposo. No me importaba el mañana, porque el mañana no me gobierna. Lo que estaba por venir no me asustó, porque lo que ya había sido entregado al Padre ya no necesitaba ser discutido. Y así, paso a paso, viví el día con la serenidad de quien sabe que ya lo dejó todo en las manos adecuadas.
Cuando abrió los ojos, no buscó pan, ni hombres, ni milagros. Buscó el rostro del Padre. Incluso antes de que el cuerpo se levantara de la piedra donde reposaba, el espíritu ya lo buscaba, porque ninguna acción es sostenible si no va precedida de la presencia. No busqué respuestas ni recompensas, solo la cara. Y solo quien lo ha visto sabe lo que es vivir con el corazón inflamado, incluso en tiempos fríos. En los cerros, cuando el viento amainaba y el amanecer parecía no pasar nunca, fue allí donde se intensificó la búsqueda. Mientras todos dormían, yo me escondí. No por miedo, sino por deseo. Deseo de estar donde el mundo no podría tirar de mí. Cuando buscas el rostro del Señor antes que nada, hasta el peso del día se vuelve liviano. Porque la presencia precede al propósito, y el rostro del Padre revela dirección incluso cuando todo parece sin mapa. No todos entendieron por qué me alejé, pero había cosas que no se podían construir en público. Antes de que llegaran las multitudes, antes de que los discípulos preguntaran, antes de que los enfermos tocaran, yo ya había visto el rostro del Padre, y eso fue lo que me dio autoridad. Ni palabras, ni hechos, sino contacto íntimo y silencioso con aquel que me envió. Buscar el rostro del Señor no es un gesto religioso, es supervivencia espiritual. Es el acto de sumergirse en la fuente antes de cruzar el desierto. Y lo supe, el día sin esta reunión sería un día medio. Por eso, todavía en silencio, todavía en la sombra, lo busqué. No por lo que Él podría hacer, sino por quién es Él. Porque ver su rostro es más que un privilegio. Es el punto de partida de toda verdadera obediencia. Y fue así, en aquel lugar secreto donde mis ojos aún ardían de sueño, que me fortalecí. No era visible, no fue ruidoso, fue una reunión sagrada donde nada más importaba. Y cuando ocurrió esta reunión lo supe, ahora puedo bajar. Porque quien comienza el día viendo el rostro del Padre, termina el día sostenido por Él. Lo desconocido nunca me asustó, pero tampoco lo ignoré. Siempre supe que cada día traería su propia cuota de sombras, de caminos sin señales, de elecciones sin garantías. Por eso, antes de descender de las montañas o entrar en las ciudades, pedí fuerzas. No la fuerza de los brazos, sino la fuerza que viene de arriba. Lo que no se puede comprar, no se puede medir, no se puede explicar, solo se puede recibir con humildad. La fuerza divina no llega como un trueno, aterriza silenciosamente, pero se asienta como una raíz. Y fue esta fuerza la que me mantuvo en pie, cuando la multitud me dio la espalda, cuando los amigos dormían en la hora más oscura, cuando los líderes religiosos agudizaron sus acusaciones. Cada gesto, cada paso, cada silencio, mío estaba sostenido por algo invisible, la fuerza que pedía antes de comenzar el día. Enfrentarse a lo desconocido no es un acto de valentía, es un acto de entrega. No estaba tratando de controlar lo que vendría, solo estar preparado. Y estar preparado significa tener energía. Por eso nunca confié en la previsibilidad de las rutinas ni en las promesas de los hombres. En primer lugar, me abastecí de lo que el Padre derramó, porque sabía, habría lágrimas, habría cruz, habría abandono, pero también habría fuerza. La fuerza divina no evita el valle, pero me enseñó a cruzarlo con dignidad. Ella no detuvo los dolores, pero impidió que me dominaran. Y eso marcó la diferencia. Vi a muchos desmoronarse porque confiaban solo en su propia resistencia. Pero pregunté, y cada vez que pedí, recibí lo suficiente para ese día. Ni más, ni menos. Lo suficiente para mantener la cabeza en alto. Así enfrenté lo que nadie quería afrontar. Lo desconocido dejó de ser una amenaza cuando la fuerza divina ya habitaba mi interior. E incluso cuando no sabía exactamente qué sucedería, había una certeza silenciosa de que no sería derrotado, porque quien lleva dentro de sí la fuerza del cielo puede caminar por caminos que los ojos aún no reconocen. El silencio no siempre significa ausencia. Esto lo aprendí entre piedras y miradas frías, entre callejones estrechos y noches sin cobijo. Cuando todo parecía suspendido,
Cuando hasta la naturaleza estaba en silencio, había algo que no se movía: la promesa de que el Padre no me dejará solo. Y fue esta promesa a la que me aferré cuando todos los demás apoyos se derrumbaron. Vi a muchos hacer alianzas con miedo porque pensaban que habían sido olvidados, pero lo sabía. Incluso en Getsemaní, incluso en la cruz, incluso ante la burla, su presencia seguía ahí. No visible, no audible, pero pulsante. Las promesas no se miden por sensaciones. Ella se mantiene firme por convicción. Y fue esta convicción la que me dio paz incluso cuando los cielos parecían cerrados. Cuando caminé entre los hombres, prometí lo que yo mismo viví: no os dejaré huérfanos, porque conozco el dolor de la aparente distancia, pero también conozco la fidelidad que sostiene incluso en el silencio. Dios no abandona, no vuelve la cara, Él no retrocede, y esta verdad, dicha una vez, resuena por toda la eternidad. Fue por ella que soporté la cruz, soporté la soledad, soporté la duda que intentaba invadirme. Muchos esperaban que yo les probara todo con señales, pero la prueba más grande fue seguir creyendo incluso sin ver. Sigue confiando incluso sin sentirlo, porque la promesa no es frágil como los sentimientos humanos. Ella es roca, y en esta roca me sostuve, incluso cuando el mundo me sacudió. No había un plan B, había lealtad, y eso fue suficiente. Incluso mientras gritaba: ¿por qué me has desamparado?, todavía había esperanza dentro de mí, porque el abandono era aparente, pero la promesa era eterna. Y quien conoce al Padre, conoce su carácter. No promete olvidar, Él promete sostener. Y esta promesa, incluso cuando todo falla, es la que prepara el corazón para dar gracias, incluso antes de que llegue la liberación. Nunca he terminado una oración con las manos vacías, incluso cuando las lágrimas todavía fluían, incluso cuando la respuesta aún no había llegado. Algo dentro de mí ya era diferente. La gratitud fue lo primero, no por recibir, sino por saber que fui escuchada. Porque quien da gracias antes de ver el milagro, ya participa del mismo. Y así terminé tantas trasnoches en paz con un simple gracias. La esperanza no surge de promesas visibles, sino de la confianza de que lo invisible ya está en movimiento. Lo sabía. Por eso, incluso cuando el futuro parecía seco, me levanté de la oración como alguien que ya había vencido. Porque la presencia del Padre renueva más que el reposo mismo, levanta el espíritu antes de que el cuerpo esté listo. Y eso fue suficiente para continuar. La oración nunca fue para convencerme de nada, fue para alinearme. Y cuando el corazón se alinea, todo adquiere otro color. Incluso el día más gris empieza a oler a nuevo comienzo. La gratitud brota como un fruto natural. No hay ningún esfuerzo, solo reconocimiento. Que el Padre sigue siendo bueno, incluso cuando el mundo intenta parecer malo. Que hay esperanza, incluso cuando nada parece cambiar. Entonces, cuando terminé, respiré profundamente. No para aliviar, sino para sentir plenitud. El peso desapareció y en su lugar nació la ligereza. No por la ausencia de luchas, sino por la presencia de significado. Gratitud por todo, incluso por lo que aún no ha sucedido. Porque quien da gracias se prepara para recibir, y quien espera con gratitud nunca espera en vano. Y luego, cuando bajé de las montañas, cuando caminé por las calles, cuando miré los ojos de los afligidos, llevaba algo nuevo, esperanza renovada. No como discurso, sino como presencia viva. Porque quien termina la oración con gratitud, comienza el día con propósito. Y ese propósito no desaparece. Se ilumina, e ilumina hasta los rincones que parecían olvidados. Si el corazón escuchó, entonces sabes qué hacer. No basta con escuchar, hay que aplicarlo, porque la fe que no se mueve, se estanca, y crece el miedo que no se enfrenta a la luz de la verdad. Pero quien pone en práctica cada palabra vivida en esta oración, transforma el día incluso antes de afrontarlo, porque el mundo seguirá intentando agobiarnos, asustarnos, hacernos daño, pero quien camina con la luz no tropieza en la oscuridad.
¿Cuántas veces la esperanza ha quedado de lado porque la ansiedad se ha apoderado de ella? ¿Cuántas decisiones se tomaron sin antes blindar el corazón? ¿Cuántas promesas se olvidaron con las prisas? Es hora de cambiar. Es hora de empezar de manera diferente. El cielo no se ha olvidado de nadie, pero primero debe despertar el espíritu, y que cada día comience con propósito, confianza y gratitud. Por eso, que cada mañana esta oración no solo sea escuchada, sino vivida, porque el verdadero milagro no está en el sonido de la voz, sino en la transformación del corazón, y quien aplica, cosecha, quien busca, encuentra, quien declara con fe, camina con poder, y este viaje, día tras día, renueva incluso lo que parecía muerto por dentro. Ahora te toca a ti continuar lo iniciado, transformar el silencio de la madrugada en alianza con el cielo, vivir cada mañana como alguien que ya ha superado el miedo antes de que llegue. La pregunta es, ¿seguirás dejando que el día gobierne tu alma o dejarás que el alma gobierne tu día? Si este mensaje te llamó la atención, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún queda mucho por revelar, y cada palabra podría ser el punto de inflexión que tu corazón está esperando.